5 people appeared in court earlier today, charged in connection with the investigation into the murder of Aisling Murphy in January of last year. 23-year-old primary school teacher was killed on the banks of the Grand Canal outside Tullamore last Wednesday. It's thought she was out exercising when she was attacked. El caso de hoy nos lleva hasta un pequeño pueblo del condado de Offaly, en Irlanda, llamado Tullamore. En 2022, allí vivía Aisling Murphy, una joven de 23 años, inteligente, motivada y trabajadora. Desde muy pequeña soñaba con ser profesora y estaba encantada cuando consiguió un puesto como maestra de primaria en la Escuela Nacional de Durrow, tan solo unos meses después de graduarse. Desde el primer día encajó sin esfuerzo. Se desenvolvía con tal soltura que cualquiera habría pensado que llevaba años en el puesto. Para sus compañeros, no tardó en convertirse en una pieza fundamental del equipo. Su padre contaba que rara vez se detenía. Aprovechaba cada día al máximo, siempre con la mirada puesta en mejorar, crecer y dar lo mejor de sí. Esa misma actitud la trasladaba a su trabajo como docente. Animaba a sus alumnos a exigirse. La música siempre había sido parte esencial de su vida desde pequeña. Había estado rodeada de melodías tradicionales. Su madre, Kathleen, fue quien le transmitió ese amor profundo por el arte. En la escuela participó en todo lo que tuviera ritmo o energía. Formó parte del coro, la orquesta, el grupo de música tradicional y el equipo de hurling, pero su verdadera pasión era el violín. Con años de dedicación, disciplina y talento, Aisling llegó a posicionarse entre el 5% de los mejores violinistas tradicionales del país y llegó a actuar en festivales como el Tradfest de Tullamore. A pesar de sus compromisos, siempre encontraba tiempo para los suyos. Le encantaba compartir una cena o salir a tomar algo con su familia. Su padre Ray, su madre Kathleen, su hermana Amy y su hermano Cathal. Y por supuesto, también para su novio Ryan. La historia entre Ryan y Aisling no empezó como una típica relación de adultos. Se conocieron cuando eran apenas adolescentes en una discoteca, cuando ambos tenían 15 años. Salieron un tiempo, se separaron y vivieron sus vidas, pero nunca dejaron de estar en contacto. Años después, cuando ya eran más maduros, se reencontraron. Esta vez era distinto. La conexión seguía ahí, más fuerte y más clara. Desde entonces ya no se volvieron a soltar. Compartían planes de futuro. Una casa en común, una boda sencilla, una familia. Ryan hablaba de Aisling como alguien con una energía luminosa. Decía que su sonrisa era capaz de levantarle el ánimo incluso en los días más duros. Su risa se te quedaba pegada. El 10 de enero de 2022, Aisling fue hasta casa de Ryan para dejar unas compras en la puerta. La familia de Ryan y él estaban aislados por COVID, así que no pudieron abrazarse. Solo se saludaron desde lejos, pero no estaban preocupados. En unos días volverían a verse ya que tenían un viaje planeado. 2 días más tarde, el 12 de enero, Aisling terminó su jornada en la escuela y se cambió para salir a correr. Aprovechaba cualquier rato libre para moverse un poco, estirar las piernas y despejarse. Aquel día eligió la ruta junto al canal, una zona tranquila que solía frecuentar. Antes de salir le comentó a su madre sus planes. Kathleen, algo inquieta por la inhospitalidad de la zona, le propuso que eligiera otro lugar. Aisling la abrazó y con una sonrisa le dijo: «Ay, mamá, tengo 23 años. Te quiero», antes de salir por la puerta. Aisling salió a correr por el Gran Canal, un lugar habitual para quienes vivían cerca. Tranquilo, rodeado de árboles y muy popular entre quienes paseaban o hacían ejercicio. Era en torno a las 15:15 cuando 2 mujeres que también corrían por allí, en un tramo conocido como Fiona's Way, llamado así por otra joven desaparecida años atrás, notaron algo fuera de lugar. Notaron una bicicleta tirada a un lado del camino y escucharon lo que parecía el llanto de una mujer en el área boscosa junto al sendero. Pensaron que alguien se había caído de la bici y fueron a ayudar. Al llegar vieron a un hombre encima de una mujer, sujetándola con fuerza. Cuando el hombre las escuchó, se giró con furia y les gritó que se largaran. Una de las corredoras describió cómo el cuerpo de Aisling se movía desesperadamente, luchando por liberarse, pero ya no emitía ningún sonido.
Como no llevaban móvil y no había nadie más en los alrededores, le gritaron al hombre que avisarían a la policía. Después, echaron a correr hasta la vivienda más cercana en busca de ayuda. La policía llegó en pocos minutos y halló a Aisling Murphy tendida en el suelo sin moverse. Su atacante ya había escapado, y aunque el equipo médico hizo todo lo posible, no pudieron salvarla. Aisling había sido estrangulada y apuñalada 11 veces en el cuello. Murió por la pérdida de sangre. A pocos metros del cuerpo encontraron sus llaves, lo que hizo pensar que intentó usarlas para defenderse. El informe forense fue contundente. Aisling se resistió con todo lo que tenía. Luchó hasta el último momento. 12th January 2022, shortly after 4 p.m, Gardaí from Tullamore Garda Station attended to an incident at the Grand Canal Way at Cappancor in Tullamore, following a call from a member of the public. At the scene, Gardaí discovered a young woman with serious injuries. Medical attention was provided, but despite the best efforts of the medical team who attended, this young lady passed away. This area here, where the crime occurred, is popular among Tullamore residents and is widely used for recreational purposes. The victim of this crime is Aisling Murphy, a 23-year-old local lady from the Blue Ball area of Tullamore. Our thoughts and prayers are with Aisling's family at this time, and indeed the wider community, her teaching colleagues, and the children she taught who are without their teacher today. Immediately following the discovery of this crime, a full-scale murder investigation was launched. Personnel from the National Specialist Units, including the National Bureau of Criminal Investigation, have been assigned to the investigation. No stone will be left unturned in bringing this perpetrator of this crime to justice. At this stage, there is no information that the victim and her killer were known to each other. From inquiries we've carried out, we believe this crime was committed by one male who acted alone. We're appealing for witnesses who may have seen any person who is behaving unusual in that area. Any information you have, however insignificant you think it may be, we need to hear from you. Las dos mujeres ofrecieron a la policía la mejor descripción posible del hombre. Recordaban especialmente su chaqueta, una bomber acolchada de color azul marino con un bordado llamativo en la espalda. Cerca del lugar también vieron una bicicleta que parecía pertenecerle. Era una mountain bike Falcon Stow, con manillar recto y detalles verdes en el cuadro. They have issued a very specific appeal for information relating to a mountain bike. What can you tell us? Yeah, the Garda Commissioner held a press conference here in the last half hour. Now, we understand they have seized that bike, but it's crucial to the investigation, they say, and they want to know about the movements of that bike, not just yesterday, but in the preceding few days. They also want to know if anybody owned it or if it had been stolen, and where it has been over the last couple of days. El análisis de los datos del Fitbit de Aisling permitió a los investigadores reconstruir con precisión los últimos momentos. La actividad física comenzó a las 14:51. Media hora después, el dispositivo detectó movimientos bruscos y desordenados. A las 15:31, el registro de su ritmo cardíaco se detuvo por completo. Esa fue la confirmación. Aisling había muerto en ese instante. La policía emitió un comunicado en el que aseguraban que el responsable era con toda probabilidad un único individuo. Todo indicaba que el ataque había sido completamente aleatorio, llevado a cabo por alguien que no tenía ningún vínculo con Aisling. Además, señalaron que debido a la intensa lucha que ella ofreció, el agresor debía tener marcas visibles, cortes, rasguños o moretones. The person who attacked Aisling here was disturbed by two women, who were then able to give a description to the Gardaí. It fitted a man who was already well known in the area for violent criminal acts. A 40-year-old man was subsequently arrested and is still being questioned this evening. Sin embargo, solo unas horas más tarde, fue puesto en libertad sin cargos. Para entonces, su rostro y su nombre ya se habían viralizado en redes sociales y empezó a recibir amenazas de muerte, pese a no tener relación con el crimen. Las autoridades se vieron obligadas a trasladarlo a un lugar seguro. 24 hours after the brutal murder of a young woman out jogging along the banks of the Grand Canal, widely used for recreation, Tullamore and the wider area is this evening numb with shock and grief. Throughout the day in Tullamore, there's been just one topic of conversation. In the close-knit tapestry of communities in and around Tullamore, people have been remembering Aisling Murphy,
The sense of shock is particularly acute for young women in the area, many of them regular users of the waterside amenities here. It just makes young people like us think you're not really safe anywhere. I have 2 little girls and we'd bring them walking along that canal, but I'd second guess it now. It was shocking to say she was out for a daily jog and just life gone from her now. As locals gather the Murphy family into their collective embrace tonight, treasured memories of a valued member of the community abound. Say the town is numb and everyone around here, it's hard to believe it. Nervous and frightened and shocked, all into one. Nervous, frightened and shocked. I know that people are feeling shocked, but also angry, and I share that anger. This is a woman's worst nightmare, and I say that because while no woman should have to take measures when they're going out and about to stay safe, Aisling was out during the day. It was bright. There was a lot of people about, and she was in an area that local people felt was always safe, and yet this has happened to her. It is every woman's worst nightmare. It is every family's worst nightmare, and so everything will be done to ensure that the Gardaí have the support that they need to bring about justice, and that whoever is responsible for this will face the full rigours of the law. Detectives are still trying to establish a motive for the murder. They're examining all possible lines of inquiry, if it was robbery, if there was a sexual motive, and they say they're keeping an open mind. 2 días después del asesinato, la conmoción había calado en todo el país. En distintas ciudades comenzaron a reunirse multitudes en silencio, con velas en la mano y el corazón en un puño. No importaba la edad, el credo o la ideología. Todos compartían la misma mezcla de rabia, tristeza y solidaridad. El director del colegio donde enseñaba Aisling dijo que todos estaban devastados. Es muy difícil pensar que ayer mismo estaba aquí, enseñando a sus alumnos de primer curso. Hoy esos niños han venido al colegio con lágrimas en los ojos. Su maestra ya no está. El 14 de enero, un centenar de personas se reunió frente al Parlamento en Dublín para homenajear a Aisling. Para las 16 horas ya eran más de 1000. El entonces Taoiseach, primer ministro, Miquel Martín, y el futuro líder Leo Varadkar también estuvieron presentes. Leo Varadkar declaró: el asesinato de Aisling ha unido a la nación en solidaridad y repulsión. La investigación seguía avanzando a toda velocidad, aunque la Garda se mostraba muy cauta con la información pública. El 17 de enero informaron de avances significativos. Aunque no lo anunciaron a la prensa, habían recibido un inquietante correo electrónico que decía: a quien corresponda, soy la persona responsable del asesinato de Aisling, lo siento muchísimo. El correo fue enviado a las 22:44 horas. Los detectives lograron rastrear el origen y localizar al autor del mensaje. El hombre afirmó que sufría problemas de salud mental y bebía en exceso. Dijo que solía tener lagunas cuando bebía y que no recordaba haber escrito ese correo. Sostuvo que no tenía nada que ver con el asesinato de Aisling. Al principio los agentes estaban convencidos de que habían dado con el culpable. Pero tras varias comprobaciones descartaron por completo a este hombre. Volvieron al punto de partida. Pero entonces llegó una nueva pista, una que lo cambiaría todo. Habían estado observando de cerca a un hombre que se había presentado en un hospital bastante lejos del lugar donde Aisling fue asesinada, apenas 2 días después de aquel fatídico día. El hombre de 31 años había aparecido buscando tratamiento por cortes, moretones y arañazos en la cara. Dado lo rápido que se había difundido la noticia de lo ocurrido a Aisling, las enfermeras del hospital llamaron a la Garda, preguntándose si podía haber alguna relación. El hombre no podía explicar sus heridas y se mantenía en silencio, pero estaba en bastante mal estado. Cuando llegaron los detectives, también se mostraron suspicaces e hicieron una verificación de antecedentes. A raíz de esto fueron a incautar y registrar 2 coches y 2 propiedades. Una a más de 1 hora en Dublín y otra a solo 8 minutos de donde Aisling había sido asesinada. Entrevistaron al hombre de 31 años en el hospital y él les dijo que había sido atacado por un hombre con una mascarilla azul. Algo difícil de identificar dado que la pandemia aún seguía en curso y la mayoría de las personas llevaban mascarillas. Afirmó que no podía recordar realmente lo que había ocurrido, ya que todo había sucedido muy rápido. Los detectives no estaban convencidos y le mostraron una foto de Aisling. Dijo que nunca la había visto antes, ni siquiera en las noticias. Miro las noticias pero no hablo inglés, no lo entiendo, dijo. Sabían que había más en esta historia, pero lo dejaron reposar con lo que le habían dicho, listos para volver y hablar con él más tarde. Un poco después, volvió a hablar con los detectives.
Esta vez les dijo que el hombre que lo había atacado también había atacado a Aisling, ya que todos estaban en el mismo camino. Afirmó que había intentado salvar a Aisling y no hacerle daño, pero luego su historia cambió de nuevo. De repente soltó: «Fui yo. La asesiné. Soy el asesino». Inmediatamente se le advirtió que tenía derecho a guardar silencio y que no estaba obligado a decir nada más. Pero no podía dejar de hablar, dijo. «Lo siento. Vi a la chica, una que nunca había visto antes. El cuchillo lo usaba para cortar cadenas. Cuando pasó junto a mí, la corté. Le corté el cuello. Ella se asustó. Yo me asusté. Luego comenzó a llorar y preguntó: ¿iré 10 años? Señaló su estómago, que tenía 3 heridas punzantes, heridas que probablemente fueron infligidas por las llaves de Aisling. Se le tomó una muestra de ADN y efectivamente, el ADN encontrado bajo las uñas de Aisling coincidía con el suyo. Mientras los detectives seguían reuniendo pruebas, cientos de personas se congregaron para el funeral de Aisling. She was the light of their lives, and the murder of 23-year-old Aisling Murphy has stunned Ireland. The President and his wife comforted her parents, brother, sister and boyfriend as they arrived for her funeral. Asistieron también el entonces Taoiseach Micheál Martin, el presidente Michael de Higgins y su esposa Sabina, y la ministra de Justicia Helen McEntee. Las escuelas de todo el país guardaron un minuto de silencio a las 11 de la mañana en su honor. Sus jóvenes estudiantes también rindieron homenaje a la joven de 23 años, alineándose con dibujos de Aisling mientras pasaba la procesión fúnebre. Ryan estaba desolado y pronunció un emotivo discurso en nombre de su familia y la de Aisling. Dijo: «Es el gran amor de mi vida. Atesoraré los últimos 5 años que pasamos juntos durante toda mi vida. Espero que algún día, si Dios quiere, podamos reunirnos de nuevo y continuar los grandes planes que hicimos el uno para el otro. Adiós por ahora, pero no para siempre, cariño, porque vivirás en todos nuestros corazones y recuerdos». Ya era un día profundamente emotivo, y las cosas estaban a punto de dar otro giro. Ese mismo día la policía anunció que el hombre al que habían estado vigilando de cerca en el hospital había sido arrestado y acusado del asesinato de Aisling. Start this hour with that breaking news. The arrest made on suspicion of murder. A man in his 30s. This is regarding the murder of Aisling Murphy, the school teacher who was murdered last week in County Offaly. We can speak to our correspondent David Blevins now. And David, this arrest took place shortly after Aisling's funeral today. Yes, police are providing very little detail at this stage for operational reasons, other than to confirm that detectives investigating the murder of the 23-year-old primary school teacher last Wednesday have arrested a man in his 30s. He's currently being detained at Tullamore Garda Station under Section 4 of the Criminal Justice Act 1984, and that questioning could go on for some time. The Irish Police Service are adamant that they will not be making any further comment at this stage, but it is nonetheless a significant development, and as you say, it comes just a matter of hours after the small village of Mount Bolus in County Offaly came to a complete standstill for the funeral of Aisling Murphy. There can be no question whatsoever about the esteem in which she was held. Literally hundreds upon hundreds of people turned out. Also there, the Prime Minister and Taoiseach Micheál Martin, and that's because really the murder of this young woman has had an enormous impact both at home and abroad. People are not just saddened by it, they are very angry about the fact that after all this time women are still being subjected to violence, and there have been all sorts of vigils and calls for a change in attitude, for this to be the watershed moment. And I think that's the important thing to remember today. While the murder investigation continues behind the scenes, and while there has been this arrest, this is a day when Aisling's family and friends want to remember a very beautiful young woman who was so cruelly snatched away in unthinkable circumstances. Finalmente, fue identificado como Joseph Puska, un albañil que se había mudado a Irlanda desde Eslovaquia en 2015 y vivía en Tullamore con su esposa y sus 5 hijos. Esa tarde compareció ante el Tribunal de Distrito de Tullamore, y la parte exterior del edificio estaba abarrotada de miembros del público y los medios de comunicación.
La Garda recibió más información sobre las acciones de Joseph en las horas previas a matar a Aisling y era verdaderamente inquietante. Anne-Marie Kelly fue la primera en verlo en su bicicleta. Ella se hizo a un lado para dejarle paso, y él pasó muy despacio, mirándola de forma amenazante, de una manera que la inquietó profundamente. Más tarde Anne-Marie volvió a ver a Joseph en el canal. Esta vez iba caminando detrás de ella empujando su bicicleta. Podía sentir su mirada, así que aceleró el paso. Por suerte vio que un hombre en una furgoneta se detenía y corrió hacia él. Joseph se marchó rápidamente. Ese día también siguió a otras 3 mujeres, siendo captado por cámaras en varias ocasiones. Después de eso, se topó con Aisling. Las autoridades creen que estaba absolutamente decidido a hacer daño o matar a alguien. También lo describieron como un individuo fantasma, alguien que nunca antes había estado en su radar por ningún motivo, hasta ese momento. A pesar de su propia confesión, Joseph se declaró no culpable, alegando que no recordaba haber confesado nada en el hospital. Volvió a la versión en la que aseguraba que intentó salvar la vida de Aisling de otro hombre. Mientras él permanecía en custodia, la investigación continuaba. El 13 de junio de 2023. 5 people appeared in court earlier today charged in connection with the investigation into the murder of Aisling Murphy in January of last year. All 5 were arrested in Dublin yesterday and they appeared before Tullamore District Court. Marek Puska, Lamir Puska y Lucia Rakova fueron acusados de ocultar información, mientras que Josina Grenova y Vera Gaciova fueron acusadas de obstruir la detención o el procesamiento del presunto autor de un delito. Cuando el juicio de Joseph comenzó el 17 de octubre de 2023, la Fiscalía contaba con grabaciones de CCTV, pruebas de ADN, testigos presenciales y su propia confesión. Su defensa seguía insistiendo en la versión de que había sido atacado por un hombre desconocido, y que tras ese ataque, dicho hombre asesinó a Aisling antes de huir. Afirmaban que las 2 mujeres que estaban corriendo vieron a Joseph intentando detener la hemorragia y no atacándola. Former NHS emergency and intensive care consultant Dr. Johan Grundlig was the final witness for the defence. The jury has heard Mr. Puska told Gardaí that he killed her, but in his evidence to the court he said he did not recall these conversations. Giving evidence via video link from the UK, Dr. Grundling said he had concerns about whether the engagement by Gardaí with Mr. Puska on the evening of the 14th of January last year was reliable. Mr. Puska's recent surgery, the oxycodone medication he was given, the unfamiliar environment he was in and the language barrier cast doubt over his fitness to be interviewed. He said he would have expected medical practitioners to have been consulted before Gardaí spoke to Mr. Puska. The doctor agreed with prosecuting counsel Anne-Marie Lawler that Mr. Puska had been regularly checked by medical staff during his hospital stay and there was no record of him being disorientated or confused at any point. He also agreed with Ms. Lawler that Mr. Puska would have had at most just over 8 milligrams of oxycodone in his system at the time he made the confession. La Fiscalía calificó sus mentiras como repugnantes y despreciables. Añadieron que el hecho de que intentara hacerse pasar por una especie de buen samaritano era asqueroso y que la única víctima en todo esto fue Aisling. Jury in the trial of Joseph Puska, who is accused of the murder of Aisling Murphy, will hear closing speeches tomorrow. After that, Mr. Justice Tony Hunt will summarise the evidence and the relevant law. They're likely to begin their deliberations on Wednesday. El 9 de noviembre de 2023, tras solo 2 horas de deliberación, el jurado lo declaró culpable por unanimidad del asesinato de Aisling Murphy. Of murder after 13 days of evidence and more than 60 witnesses. His story of another unidentified man attacking both him and Aisling before escaping, not believed by the jury. Cuando se leyó el veredicto, Joseph se quedó en silencio cubriéndose la cara con las manos. El juez Tony Hunt no se contuvo en sus declaraciones. Tenemos el mal en esta sala, no hay duda de ello. Habrá un día de rendición de cuentas para Puska. Dijo que coincidía plenamente con el veredicto del jurado y que se alegraba de que no hubieran perdido más tiempo del necesario con lo que llamó tonterías de Joseph. Señaló que eso no era una crítica a su equipo legal, pero que lo que tenían entre manos era realmente flojo. Describió lo que le pasó a Aisling como algo que te revuelve el estómago y eximió al jurado de participar en cualquier otro servicio judicial durante los próximos 20 años por todo lo que habían tenido que presenciar. Cuando el jurado abandonó la sala, todo el público estalló en aplausos. El viernes 17 de noviembre de 2023 fue el día de la sentencia. El juez Tony Hunt dijo a Joseph que solo existía una sentencia posible y que estaba más que merecida.
cadena perpetua obligatoria. Ryan se dirigió a Joseph con un mensaje devastador. No tienes ni idea del amor que nos teníamos. Por tu culpa jamás podré casarme con mi alma gemela. Por tu culpa tengo que seguir adelante sin ella. Te burlaste, sonreíste y no mostraste ningún remordimiento. Eso resume perfectamente el tipo de persona que eres, la encarnación del mal puro. Cuando llegue tu día de juicio, ojalá ya estés en el infierno media hora antes de que Dios se entere de que estás muerto. Joseph no hizo contacto visual con nadie que hablara, ni siquiera con el juez. Mr. Justice Hunt dijo que si tuviera el poder, habría considerado una pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Añadió que antes de que alguien pudiera plantearse siquiera su posible liberación, habría que tener en cuenta que nunca explicó por qué mató a Aisling, nunca mostró remordimiento ni empatía, y no ha hecho más que mentir desde el principio. Poco después de ser sentenciado, fue trasladado a una celda acolchada en otra prisión y puesto bajo vigilancia las 24 horas. Algunas fuentes afirman que intentó quitarse la vida durante el juicio y que otros reclusos han manifestado su intención de buscarlo en la cárcel. La familia de Joseph sigue creyendo que es inocente. I would like to pay tribute to Aisling's family. Her mother Kathleen, her father Ray, her sister Amy, brother Cathal, and indeed her boyfriend Ryan. The courage, the dignity, the resilience and the strength that they have shown during this ordeal has been exemplary. I want to assure them on behalf of An Garda Síochána that we will continue to support them going forward and give them all the support we can where necessary. At this moment in time, and on behalf of the Murphy family, I would like to take this opportunity to express our deep gratitude to all of our family, friends and community for their unwavering support since our Aisling was stolen from us 22 months ago on the 12th of January 2022. From day one, the outpouring of love and support was felt in abundance from the Irish people, both on a national and international level. She was not only an integral part of our family, but she was also a huge shining light in our community, a community in which, year in, year out, she gave back to as best she could. Words cannot express gratitude to all members of An Garda Síochána who conducted and pieced together a robust and thorough investigation. We wish to formally thank the prosecution legal team, Justice Hunt, and also our family liaison officers, Sergeant Lucy McLaughlin and Detective Garda Alan Burke. We'd like to also thank the victim support at court team, who were always there for us, always waiting to help us at any given moment. We would like to also thank the members of the jury for reaching this verdict. Sitting through the harrowing evidence of this trial was not an easy task, and we'll be forever grateful for their patience and resilience throughout this incredibly difficult process. It is simply imperative that this vicious monster can never harm another woman again. Thank you. Está claro cuánto significaba Aisling para tantas personas y cómo su muerte no solo devastó a su comunidad, sino también a toda Irlanda. Se iniciaron conversaciones importantes sobre la seguridad, la educación y la lucha constante contra la violencia. Hacia mujeres y niñas, la sociedad se unió con fuerza. Cada caso es horrible y tiene un impacto devastador, pero algunos casos, por su carga emocional, resuenan más allá de las fronteras, dejando una huella profunda y permanente. Como los de Sarah Everard en Reino Unido, Anna Kriegel y Jill Meagher en Irlanda y Australia. Y ahora, Aisling Murphy. Su pareja Ryan dijo que lo más doloroso es que la recordará durante más tiempo del que la conoció. Amy, su hermana, dijo: «Estamos consumidos por pesadillas al pensar que no estuvimos allí para salvarla. Aisling hizo tanto por todos, y sin embargo nadie estuvo allí cuando más nos necesitaba. Como hermana mayor no pude protegerla mientras vivía. Todo lo que puedo hacer ahora es proteger su memoria, y como familia seguiremos poniendo un plato más en la mesa».